Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy empieza en el Congreso el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Ha sido largo el camino hasta aquí, más largo seguro de lo que el propio Pedro Sánchez hubiera deseado, pero hoy va a defender por fin su programa de gobierno y no va a ser fácil que sobresalgan otras cuestiones que no sea la amnistía, porque es esta ley la que ha centrado la política estos últimos meses, desde el fracaso de Feijóo en su investidura hasta hoy mismo. Así que se puede prever un pleno de alta tensión, rodeado además de la tensión que la derecha y la ultraderecha han llevado a las calles. El Congreso amanece hoy blindado, como en esas ocasiones especiales en las que la seguridad debe ser reforzada. Todo esto mientras la campaña del PP en contra de la ley de amnistía llega hasta Bruselas e intenta ser contrarrestada por el Gobierno en un pulso para ver cuál es la imagen de lo que sucede en España que se va instalando en Europa. Quiere el PP que en Bruselas crean que Pedro Sánchez es como el húngaro Viktor Orbán, así lo ha escrito Esteban González Pons en sus redes sociales. Recuerden que Orbán es un político ultranacionalista que pone en peligro constante las libertades de su país, Hungría, y que por ello ha sido ya amenazado por la Unión Europea. Bueno, pues el PP le compara con Pedro Sánchez. Para contrarrestar esta hipérbole, el Gobierno se pone a disposición de Bruselas para explicar todo lo que haya que explicar. Y mientras, la campaña del PP en España se centró ayer en hacer valer su mayoría absoluta para modificar el reglamento del Senado y poder retrasar en esa Cámara la tramitación de la ley de amnistía. El PSOE dice que esto es inconstitucional, que hay precedentes de inconstitucionalidad y algunos expertos les avalan. En cualquier caso, el PP, que se llena la boca constantemente de acusaciones contra el PSOE por el uso fraudulento que, según ellos, hacen los socialistas de las instituciones, a la primera de cambio, hace lo mismo con su mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pues estos son los mimbres con los que se va a tejer el debate de investidura. No creo que nos equivoquemos si pronosticamos que va a ser duro, que va a ser bronco, protagonizado seguro por los pactos con los independentistas y por la ley de amnistía. Esperemos al menos que la confrontación sea desde el respeto y que la tensión en la Cámara no alimente todavía más la que estos días hay en la calle. Àngels Barceló. Así suena ahora mismo en las inmediaciones del Congreso, donde está ya desplegado el dispositivo de seguridad para una investidura que llega envuelta, esta vez en mayor tensión política a raíz de la amnistía. Vamos a hacer una primera fotografía de esas calles en torno a la carrera de San Jerónimo de Madrid. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Suena el tráfico omnipresente de Madrid, pero como habéis escuchado, suenan también las cadenas y las vallas que se están colocando alrededor de la manzana que forma el Congreso y el Banco de España. El Parlamento está blindado en las calles Albarán, Cedaceros, Madrazo, Riera, Marqués de Cubas. En todas nos hemos encontrado esto. Hola, buenos días. Hola, por aquí tampoco se puede, no salir de la prensa. Estaba dando una vuelta para ver. Por aquí no puede acceder, tiene que ir por el otro lado. Son todo calles de acceso a la Plaza de las Cortes, todas cortadas, todas llenas de policías y furgones. Como amanece, poco a poco las paredes parecen pintadas de azul por los controles. Bueno, para ir para el Congreso, ¿puedo pasar por aquí o...? Es mejor por abajo, sin mejor. Gracias. Es mejor por abajo, decía este policía, y aquí estamos en la Plaza de Neptuno. Imposible pasar también por aquí al llegar a la zona de la Fuente de Neptuno, estas vallas. Todo rodeado con ese vallado alto para evitar que los ultras, a los que ya hemos visto por aquí alrededor del Congreso, algunos ya están aquí. Hace unos minutos un motorista grita "Viva España" tras pasar un control de la policía. Al fondo, las banderas del Congreso. Luego volvemos contigo en el Congreso, Javi, gracias. Hasta luego. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El pleno que seguiremos, ya saben, en directo aquí en la SER, empieza a las 12 del mediodía. Sánchez va a presentar su programa de gobierno por la mañana y será ya por la tarde cuando enfrente su discurso al de la oposición, cuando la amnistía eclipse entonces también el debate. Sirve de anticipo el clima que se vivió ayer en el Senado, donde el PP cambió el reglamento para retrasar la aplicación de la norma. ¿Por qué el Partido Socialista puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana y el Partido Popular no puede hacer una modificación de reglamento? Hoy asistimos aquí en este pleno al golpe con golpe del Partido Popular. Tiene lo suyo hablar aquí de saltarse la Constitución con lo que estamos viendo. Y servirá lo de hoy como reflejo de la batalla que el PP quiere dar en Europa, como decías, donde el Gobierno ha mandado ya la proposición de ley para que la estudien, mientras Feijóo sugiere que Bruselas podría acabar sancionando a España, igual que a Hungría o a Polonia, por interferir en el Poder Judicial. Con este clima llegamos pues al pleno de hoy. Después de las protestas que siguen, aunque han ido a menos en Ferraz, en la de anoche...
A los gritos habituales contra Sánchez, también contra el rey, sumaron en esta ocasión. Exhibían muñecas hinchables y gritaban: estas son las ministras del PSOE. Bueno, Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Sea como sea, llega la hora de la verdad para Pedro Sánchez. Así es, y dicen en su equipo que no va a rehuir los asuntos polémicos, que hará una defensa de los pactos que le han permitido sumar 179 votos para la investidura, así que tiene previsto defender la ley de amnistía, aunque se propone Sánchez presentar un proyecto integral en política social, economía, derechos o política exterior. Va a aferrarse a los 4 años de gestión del primer gobierno de coalición para volver a prometer estabilidad. De hecho, para reforzar esa idea, por la tarde va a intervenir Yolanda Díaz, elevando así al máximo la representación de Sumar en la tribuna, y todo ello a pesar de la tensión y de la crispación en el ambiente. Frente a eso, la Moncloa sostiene que Sánchez hará un discurso de Estado, de defensa de la democracia y la Constitución, de respeto y confianza en la Cámara y de ilusión, así lo definen. Y todo eso lo quieren plantear en contraste con la investidura fallida de Núñez Feijóo. Vamos en serio, eso repite la Moncloa. La gran mayoría de los secretarios generales del PSOE se van a desplazar a Madrid para respaldar a Sánchez en el Congreso a partir de las 12. Inma, gracias. Hasta ahora. Y con el propósito de llevar a Europa la batalla contra la amnistía, Feijóo recogerá en su discurso de la tarde el rechazo que se ha manifestado estas semanas contra la amnistía. Por ejemplo, el que llevó a concentrarse a las puertas de los tribunales a jueces, letrados, magistrados o abogados en Salamanca, en varias ciudades de Andalucía, es una imagen muy llamativa, inusual, de gran simbolismo. Salieron a clamar por la independencia de la justicia. Transmitiendo únicamente la honda preocupación que tenemos. Si de todo esto resulta que no existe... honda preocupación, decía uno de los concentrados. Jueces para la Democracia, que sí suscribió el texto contra la mención a la lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts, se desmarcaba ayer de esta protesta. Y fue en el Supremo, en todo caso, donde Santiago Abascal se querelló contra Pedro Sánchez y Puigdemont por cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo. Si el Poder Judicial, si la sala de gobierno de ese tribunal hablan de un ataque a la división de poderes, confiamos en que utilicen todas las herramientas legales que tienen en su mano para detener ese asalto. Será esta tarde cuando escuchemos a Abascal en la tribuna del Congreso, y antes que él a Alberto Núñez Feijóo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve Feijóo al Congreso, donde fracasó en su investidura, y lo que se espera, como decíamos, es que apunte a Europa. Sí, la bancada popular espera un Feijóo más duro que nunca, y desde Génova dejan claro que su líder será contundente, porque hoy será el portavoz del clamor social contra la amnistía, el portavoz de la calle. Feijóo, dicen los suyos, dibujará una legislatura insostenible que arranca con una humillación y seguirá con un chantaje constante. La de hoy es una investidura por la que se paga un precio inmoral, decía Cuca Gamarra. Una investidura que tiene un precio político inmoral, que tiene un precio jurídico ilegal y que tiene un precio económico inasumible. Se espera, como dices, que Feijóo haga alusión a la ofensiva de su partido contra la amnistía en Bruselas. Génova agita la idea de que España podría ser sancionada por vulnerar el Estado de Derecho, y así se lo trasladó ayer el líder del PP a una treintena de corresponsales extranjeros. Pedro Sánchez es el Víctor Orbán del Sur, escribiría después el vicesecretario popular González Pons, haciendo referencia a las sanciones europeas a Hungría. Mariela, gracias. A vosotros. Pues la pregunta es: ¿qué dicen en Bruselas? Porque Josep Borrell, escuchamos, dejó entrever un malestar que ayer matizó un poco, y un alto funcionario comunitario, al que cita la agencia EFE, descarta que la amnistía preocupe o que choque con las normas europeas. En todo caso, el portavoz de la Comisión salió a última hora a decir que ellos siguen examinando el texto de la ley que les ha enviado el Gobierno. Vamos a Bruselas, corresponsal Beatriz Ríos, buenos días. Buenos días. De momento, más allá de los esfuerzos del Partido Popular y Ciudadanos para meter la amnistía en la agenda europea, en Bruselas hemos visto sobre todo prudencia. Hasta ahora la Comisión ha mantenido que la preocupación que expresan es la que le han transmitido ciudadanos y organizaciones, pero que ellos no han dicho que estén preocupados y que por eso pedían información al gobierno español. Pero que no comentan lo que no han visto. Lo decía el portavoz de la Comisión. Solo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se ha salido de esa línea. Esos acuerdos me provocan alguna preocupación. Aunque matizaba que era una opinión personal, y ayer, preguntado otra vez, añadía esto. Ciertamente las amnistías se hacen con este objetivo. Históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva. Todas las amnistías tienen este objetivo. Pero las instituciones no suelen entrar en cuestiones políticas internas, y por eso lo determinante para ellos es el texto legal.
Les iremos contando esta mañana el Pleno y todas las reacciones que se produzcan en la programación especial de la SER, que arrancaremos desde el Congreso poco después de las 11 de la mañana. De momento situemos el pronóstico del tiempo, que nos sigue dejando temperaturas propias de la primavera en varios puntos. Jordi. Ya a esta hora el ambiente es mucho más suave de lo que correspondería por las fechas. No hay heladas en la península, tampoco en los archipiélagos, evidentemente, y el día apunta como los anteriores. Sol. Cuidado a esta hora todavía en el interior, especialmente en carreteras cercanas a los principales ríos, ya que la niebla reduce mucho la visibilidad. Irá desapareciendo, la tarde será soleada en todo el país, con temperaturas muy parecidas a las de ayer, destacando valores máximos cercanos a los 30 grados en el Mediterráneo andaluz, también en la Comunidad Valenciana, incluso por encima de los 30 en Canarias. Cambia un poco en Cataluña y Baleares, durante la tarde más nubes, poca agua, ambiente más fresco, la lluvia más intensa al final de la tarde y la próxima noche en Galicia y Asturias. En el mapa para entender el mundo. La noticia internacional más relevante esta mañana vuelve a estar en Gaza, se lo estamos contando desde primera hora, porque las tropas del ejército israelí confirman que han entrado en el principal hospital de la franja, el de Al-Shifa. Están dentro y llevan días asediando ese centro. Dicen que ese hospital lo usa Hamas para esconderse y el centro denuncia que la situación es tan precaria y son tantos los muertos que han tenido que excavar, Bayo, una fosa común. Sí, una zanja para enterrar decenas de cadáveres en riesgo de descomposición, ya que la morgue de Al-Shifa, como el resto del hospital, carece actualmente de electricidad. Un apagón que pone en riesgo la vida de una treintena de bebés prematuros. Y de los más de 600 pacientes de ese hospital que una noche más han escuchado las explosiones y los tiroteos a su alrededor. De hecho, como decías, el ejército israelí asegura haber entrado ya en el recinto del hospital, el mayor de la franja, donde creen que se ocultan combatientes y armas de Hamas. Una información que también confirma la inteligencia estadounidense, según el New York Times. Allí crece la presión en Estados Unidos contra la administración Biden para que deje de apoyar la ofensiva israelí. Protestas que han llegado hasta la misma verja de entrada a la Casa Blanca, al tiempo que Joe Biden conversaba por teléfono una vez más con Benjamin Netanyahu sobre los esfuerzos para liberar a los rehenes en poder de Hamas. A todo esto, 74 personas con pasaporte español salieron ayer de la franja a través del paso de Rafah. Es el segundo grupo. El primero, de 40 personas, llegó a Egipto el lunes, recordarán. Ahora estos 114 civiles en total están esperando en El Cairo a que pueda salir un tercer grupo, con el resto de personas que tienen pasaporte español. El gobierno tiene censadas a 140 personas con nacionalidad española en Gaza. En Portugal, cuyo primer ministro dimitió por una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción, ha dicho el juez que lleva el caso que era desproporcionado mandar a la cárcel a los detenidos. La Fiscalía dio por hecho que los implicados hablaban del primer ministro cuando hablaban de Antonio Costa, aunque admite que hablaban del ministro de Economía, que se llama igual, Antonio Costa. Desde Lisboa, Brais Suárez. De hecho, el juez encargado del caso también pone seriamente en duda las sospechas de que Antonio Costa hubiera recibido presiones para acelerar los proyectos energéticos que se investigan, y además se han caído las acusaciones por prevaricación y corrupción. Aunque es el Supremo quien debe evaluar las implicaciones del primer ministro, el país empieza a preguntarse si el caso no sería para tanto. Eso sí, los socialistas descartan cualquier atisbo de victimismo ante la justicia, como decía al anunciar su candidatura a secretario general Pedro Nuno Santos. Subrayar la necesidad imperiosa de la observancia de las reglas del Estado de Derecho democrático, como la presunción de inocencia y la independencia del Poder Judicial. El Partido Socialista no pasará los 4 próximos meses discutiendo un proceso judicial, ha dicho. Los partidos entran ya en campaña y las primeras encuestas sitúan a los socialistas y conservadores casi empatados, con la ultraderecha asentándose cómodamente en el Parlamento. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Ayer más o menos hasta ahora conocimos el dato de la inflación, que se mantuvo en octubre en el mismo nivel que en septiembre, pero hay un producto que, como saben, va aparte, que es el aceite de oliva. Hay que crear casi un índice solo para el aceite. Sí. Resulta que en el último mes ha vuelto a encarecerse un 6%, lo habrán notado al comprarlo. El litro de aceite de oliva virgen extra está hoy de media en 9,25 euros. En marzo de 2021... costaba 2,77 euros. La Asociación de Consumidores Facua pide al Gobierno que investigue si se están incrementando los márgenes de beneficio. Carlos Sevilla. El precio del aceite de oliva ha subido un 6% en un mes y es un 73% más caro que hace un año, según el último IPC. Facua recuerda que las empresas tienen prohibido aumentar los márgenes de beneficio con el aceite por estar afectado por la rebaja del IVA y pide al Ministerio de Consumo que investigue. Rubén Sánchez. Tendrá que intervenir, pedir papeles que le acrediten por qué hay esa subida y que le demuestre a alguien que no es una subida de márgenes. Nosotros creemos imposible que demuestren eso las aceiteras o los supermercados, y a partir de ahí abrir el expediente sancionador que le corresponde única y exclusivamente
a consumo porque es el que aplica la Ley de Defensa de los Consumidores. Además, Facua acusa a 8 grandes cadenas de supermercados de pactar el precio de las botellas y garrafas de aceite de oliva de su marca blanca. Y hablamos a menudo de la salud mental y de los problemas entre jóvenes y adolescentes porque el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años. Y no ocurre solo aquí en España, también en más países de la Unión Europea. Esa realidad es una de las alarmas que se ha puesto sobre la mesa en la Cumbre Europea sobre Salud Mental que se ha celebrado en Avilés. Nos lo cuenta Teresa Rubio. Ha sido una reunión organizada en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Fue Celso Arango, jefe de Servicio de Psiquiatría Infantil del Gregorio Marañón, el que aportó los datos, insistiendo en que el suicidio se puede prevenir. Cualquier política preventiva en salud mental, por definición, tiene que hacerse en los primeros años de vida. Estamos hablando de las patologías mentales que aparecen en más de un 50% antes de los 18 años y en más de un 75% antes de los 24 años. Por su parte, el presidente de la Confederación de Salud Mental, Nel González Zapico, ha pedido una línea telefónica similar al 024 para toda Europa. La del Ministerio, por cierto, ya ha estrenado la versión chat. Y en 10 minutos el abierto con una primera mesa de análisis. Exacto, la primera mesa, la de las 8:30, porque luego a partir de las 11 ya desde el Congreso habrá otra. La compartiremos con Mariola Urrea, Carlos Navarro Antolín e Ignacio Escolar. Y también a partir de las 9 de la mañana, en esta primera mesa de análisis va a estar el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero. Lo he dicho bien, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.